creo que la semana pasada, o esta semana, el lunes o martes, lo enviamos ayer. De todas maneras, si no lo tuviera alguien, por favor, no lo pudiera volver a reenviar los temas para que sus compañeros lo tengan. Bien, les decía, vamos a empezar hoy día con pruebas de bondad de ajuste. ¿De qué se trata este tema? En realidad, vamos a realizar pruebas de bondad de ajuste a los modelos probabilísticos. Es decir, nosotros, en realidad, dentro de estos modelos probabilísticos, los que ustedes han ido estudiando en la materia anterior, tenemos dentro de los modelos discretos, tenemos la probabilidad binomial, tenemos Poisson, entre los principales, y dentro de los modelos de probabilidad continuos, pues tenemos la más común, que es el modelo de distribución normal, que ahí también entra la exponencial, ¿sí? Nosotros vamos a empezar con el modelo más básico, que es el modelo uniforme, ¿no? Que lo que se busca en este modelo de la distribución uniforme era ver lo equitativo que son las distribuciones dentro de un conjunto de datos, dentro de varios intervalos. La idea es que a través de una prueba de hipótesis nosotros verifiquemos si efectivamente un conjunto de datos se adecua o se ajusta a un modelo uniforme o equitativo, a un modelo binomial, a un modelo Poisson, a un modelo normal, a un modelo exponencial, ¿no? Entonces vamos a empezar con lo que es la prueba de bondad de ajuste a una distribución uniforme. Bien, ¿qué dice el enunciado? Durante los días, esto lo voy a hacer un poquito más grande para, aunque ustedes están con su texto, ¿cierto? Pero de todas maneras, vamos a hacer un poquito más grande. Vamos a aumentar el tamaño. Ok. Durante los días de una semana se verifica la cantidad de personas que utilizan un determinado cajero. Con los siguientes datos, dice, verificar si la utilización del cajero es equitativa durante los días de la semana. O en otras palabras, se puede decir si se ajustan a un modelo de distribución uniforme. Nos está pidiendo acá, y bueno, lo haremos al 5% significación, nos está pidiendo que verifiquemos si estos datos que se han obtenido de la verificación de la utilización de un determinado cajero automático, en cuanto se refiere a su utilización de lunes a domingo, pudiéramos indicar si están distribuidos equitativamente entre sus categorías, en este caso entre los días de la semana. Nos planteamos nuestras hipótesis y como hipótesis nula, decimos que el uso del cajero se distribuye equitativamente, efectivamente, entre los días de la semana. Ahí también pudiéramos colocar que estos datos se ajustan también a una distribución uniforme, ¿sí? Y como hipótesis alternativa, que los datos no se distribuyen equitativamente o en todo caso no se ajustan a un modelo uniforme. Todas estas pruebas de bondad de ajuste que vamos a ver en este tema, por si acaso, se utiliza la tabla chi cuadrado, por favor, en todas las pruebas de bondad de ajuste. Uno. Segundo, otra cosa muy importante en esta prueba de bondad de ajuste. Se trabaja con una prueba unilateral, es decir, una prueba de una sola cola, una única zona de rechazo que va a estar siempre localizado al lado derecho de la gráfica. Voy a bajarme un poquito para ver la gráfica. Así. En estas pruebas de bondad de ajuste, en todas, sin excepción, se trabaja con esta gráfica, donde la zona de rechazo está localizado al lado derecho. ¿Sí? En todas las pruebas de bondad de ajuste que vamos a ver. Muy bien. Entonces, vamos a seguir admitiendo a sus compañeros. Una vez que hemos planteado nuestras pruebas, nuestras hipótesis, tanto la hipótesis nula como la hipótesis alternativa, la hemos puesto en forma vertical porque estamos más acostumbrados visualmente a verlas así. Tenemos aquí las categorías que sigue ingresando la gente, tengo que ir admitiendo. Tenemos los días de la semana, de lunes a domingo, y tenemos la frecuencia absoluta. Pero ustedes me pregunta, le ha puesto FO ahí, y debería ser FI. Bueno, es la frecuencia absoluta, pero se va a convertir en AFO y vamos a ver por qué. Fíjense arriba en los datos iniciales tenemos las frecuencias o la cantidad de repeticiones o datos que teníamos para cada categoría. Eso lo hemos ordenado de esta manera. ¿Por qué le decimos FO? Porque es la frecuencia observada. En realidad, la frecuencia absoluta que nosotros tenemos es una frecuencia observada. ¿Por qué observada? Porque la hemos obtenido a través de la experimentación, a través de la observación. Hemos tenido que ir a ver, chequearla en la cámara, o ir a pararnos ahí, o ir a pararnos en el cajero
para ver cuántas personas usan ese cajero, ¿cierto? Entonces ha sido obtenido a través de la experimentación, a través de la observación. Entonces, por eso lo llamamos frecuencia observada. Nosotros necesitamos generar una columna que la llamamos frecuencia esperada. ¿Por qué decimos esperada? Porque es la frecuencia que según el modelo se espera debería estar presente en esa categoría. Es lo que es la frecuencia teórica, si ustedes quieren. La frecuencia esperada es la que la pudiéramos definir como la frecuencia teórica, según el modelo. Según el modelo uniforme, esta debería ser la frecuencia ideal ajustándose a ese modelo. Pero la frecuencia observada es los datos y es lo que vamos a contrastar, es los datos que hemos obtenido a través de la observación. Imagínense este experimento de forma práctica. Yo le digo, chicos, quiero ver si ese cajero, la utilización de ese cajero se ajusta a una distribución uniforme. Según el modelo, esta columna de frecuencia esperada es lo que debería ser para que se ajuste idealmente a un modelo uniforme. Pero ustedes se van a ese cajero, chequean la cantidad de personas durante una semana, entonces esos datos ustedes los han obtenido a través de un trabajo de muestreo, de observación, de experimentación. Es la frecuencia observada. Y queremos ver si estos datos, mientras más cerca estén obviamente a la frecuencia esperada, el ajuste va a ser mucho mejor a este modelo uniforme. Bien, ahora, ¿cómo obtenemos esta frecuencia esperada? Entonces, el n, que sería la cantidad total de datos, 438, dividido entre las categorías, que en este caso son 7 categorías, porque son 7 días de la semana, son 62,57. Entonces, una distribución uniforme o una distribución equitativa ideal, deberíamos tener una frecuencia de 62,57 todos los días. Es una distribución bien equitativa, ¿no? Pero obviamente eso en la práctica no se da. Entonces, esta frecuencia esperada es lo que deberíamos tener según los datos. Pero aún así, con los datos que se han obtenido a través de la observación, todavía se puede ver porque puede haber variaciones en los datos, cuestiones del azar, y veamos si el modelo lo acepta con que se ajusta nomás a un modelo uniforme y las variaciones son cuestiones del azar. Muy bien, entonces teniendo ya bien definido la frecuencia observada y la frecuencia esperada, vamos a encontrar nuestro valor crítico, Ese valor crítico que, como le mencionaba, vamos a trabajar siempre con esta gráfica en la distribución, en los modelos de ajuste, en este caso en el modelo uniforme, vamos a trabajar al 95%. Debemos entrar a la tabla de chi cuadrado al 95%, pero entramos con determinado grado de libertad. Recordémonos el uso de la tabla, donde K menos M menos 1 es lo que nos permite determinar el valor de grado de libertad que vamos a utilizar para usar en la tabla. K significa la cantidad total de categorías. Nosotros estamos trabajando con 7 categorías, porque justamente coincide con los 7 días de la semana, son 7 categorías. Este M indica los parámetros calculados o medidas estadísticas calculadas. Generalmente la distribución uniforme siempre es 0. Pero de todas maneras, ¿a qué se refiere? Aquí llamamos parámetros. Ha sido necesario hasta el momento haber calculado media aritmética, mediana, moda, cuartiles, deciles, desviación estándar. No hemos calculado ninguna medida estadística. Y en realidad en la distribución uniforme no se calcula ni una, no hay necesidad. Por eso que toma el valor 0. No hemos calculado ni un parámetro, es decir, ninguna medida estadística. Bueno, 7 menos 0 menos 1, 6. Entonces, ese ustedes lo van a corroborar, que en la tabla de chi cuadrado, les decía que es la que se usa para la bondad de ajuste, al 95% y con 6 grados de libertad, les corresponde un valor crítico de 12,59, que es el valor que separa, recuerden, la zona de aceptación de la zona de rechazo. ¿En qué nos toca ahora? Obviamente, fíjense que la metodología es prácticamente la misma, sigue siendo el modelo, sigue siendo el planteamiento de una hipótesis, solo que ahora en función a pruebas de bondad de ajuste. Debemos generar el valor crítico, aquel que vendremos aquí en la gráfica y decimos está en la zona de aceptación o en la zona de rechazo, o se acepta y se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Que es la que está sujeta a investigación. En el proceso de cálculo de ese valor de prueba, elaboramos esta tablita, que es una repetición de la columna que tenemos de frecuencia observada, tenemos también la frecuencia esperada. Debemos calcular o hacer para cada fila, para cada categoría, esta operación, que dice lo siguiente.
la frecuencia observada menos la esperada, esa diferencia que podrá ser negativa o positiva, pero al elevarse al cuadrado se hará siempre positiva, y dividido sobre su respectiva frecuencia esperada. Es decir, en el caso de la primera categoría, sería 60 menos 62,57. Esa diferencia lo elevamos al cuadrado y dividimos entre su frecuencia esperada, que sería 60. ¿Sí? Y obtenemos este valor de 0,1055. Si quieren corroborarlo, por lo menos para la primera categoría, para que quede claro el cálculo, si alguien puede verificarlo, por favor, para que queden conformes, porque ya lo demás es repetitivo. Mientras me esperan un ratito. ¿Alguien lo ha podido corroborar? Por lo menos el primer valor. Sí, ingeniero, sale el mismo. Sale eso, ingeniero. Ya. Ok, me están llame para la reunión, pero bueno, esperen un rato. Ya, ok, entonces esa operación la van a repetir en cada una de las categorías. La sumatoria de esta columna, que bueno, ustedes ahorita han hecho la revisión para el primer valor, que deberían hacer lo mismo para todas las categorías. La sumatoria de esa columna, que nos sale 33,7496, que sería la sumatoria de todo esto, ¿no? Ese es nuestro valor de prueba. Vuelvo a repetir, la sumatoria de esta columna es 33,74. Salió nuestro valor de prueba. Si me vuelvo a la gráfica, 33, recordémonos, 33, ustedes me dicen, ese valor de 33,74, que era nuestro valor de prueba, les pregunto, chicos, ¿estará en la zona de aceptación o en la zona de rechazo? Rechazo. Zona de rechazo. Exacto, está en la zona de rechazo. Por lo tanto, si está en la zona de rechazo, rechazamos H sub 0, lo que significa que existe suficiente evidencia para indicar que las cantidades de personas que usan el cajero automático no se distribuye equitativamente entre los días de la semana y hemos tomado esa decisión a un 5% de significación. ¿Sí? Creo que está bastante sencillito. De todas maneras, ¿alguna duda en lo que hemos visto? Creo que no. Bueno, ok. Ya, pero este es un ejercicio que estamos trabajando con unas variables cualitativas, ¿no? Porque en realidad se nos pudiera presentar acá en este siguiente ejercicio lo mismo, se nos pide lo mismo, pero estamos trabajando, por ejemplo, con edades, me parece acá, sí, con edades. Y tenemos intervalos numéricos, es decir, intervalos de clase. Pero aquí le he agregado una dificultad. Y escúchenme bien esta partecita, por favor. Fíjense que los anchos de clase de cada clase no son iguales. Eso nos agrega todavía una doble dificultad. En la primera clase hay un ancho de 10, en la segunda clase un ancho de 20, en la tercera clase un ancho de 15, un ancho de 10, un ancho de 15, un ancho de 5 y un ancho de clase de 15. Anchos de clase diferentes. Si todos los anchos de clase fueran iguales, no había ningún problema, procedemos exactamente igual que para las variables cualitativas. Me refiero para generar la columna de frecuencia esperada. En este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 categorías. Diríamos 108, recuerden la formulita, dividido entre 7, porque son 7 categorías, y encontráramos la frecuencia esperada. Eso si los anchos de clase fueran iguales. Pero como no son iguales, por lo tanto, esa clase, mientras más ancha sea, por decirlo así, mientras su rango sea más amplio, por lo tanto le corresponderá, pues obviamente, mayor frecuencia. Y eso es lo que tenemos que calcular. Esta parte es importante para que no hagan un cálculo de más. Si los anchos, vuelvo a repetir, si todos los anchos de clase fueran iguales, directamente, y voy a proceder acá abajito. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, nuestras hipótesis, ¿no? Nuevamente las edades se distribuyen equitativamente como hipótesis nula. Fíjense que aquí tenemos los intervalos, tenemos la columna de las frecuencias observadas sería,
Pero aquí no hemos detenido un momentito y no hemos calculado la frecuencia esperada. ¿Debido a qué? Por lo que les comentaba, que los anchos de clase son diferentes para todas las clases. Que si fueran iguales todos los anchos de clase, directamente vuelvo a repetir el total, 108, que es la cantidad total de datos, dividido entre las categorías, que serían 7, nos daría directamente cada frecuencia esperada. Voy a volverme un momentito al ejercicio anterior para que recordemos lo que habíamos hecho. Claro, como aquí son variables cualitativas, no había ese problema. Entonces, directamente, ¿qué hacíamos? ¿Cómo encontramos este 62,57 en el anterior ejercicio? Estaba más arriba el cálculo. Aquí está, ¿no? El n, que era la cantidad total de datos, que era 438, dividido entre las categorías, nos daba la frecuencia esperada para cada categoría. De esa manera deberíamos proceder, chicos, si es que nuestros intervalos todos tuvieran el mismo ancho de clase. Como no lo tienen, vamos a agregar un pequeño cálculo adicional. ¿Y por qué no pueden tener la misma frecuencia esperada? Porque se supone que de 10 a 20 años, donde hay 10 años de diferencia solamente, se espera una determinada frecuencia. Pero en el siguiente intervalo, que es de 20 a 40, son 20 años de diferencia. ¿Qué sería lo lógico? Que la frecuencia que se espera ahí, que es de 20 años de diferencia, en cambio en la primera categoría es 10 años de diferencia, debería ser el doble de la primera, ¿no? Sí. De 10 a 20 hay determinada cantidad de frecuencia, de 20 a 40, que son 20 años de diferencia, pues se espera, lo lógico es que ahí hubiera el doble de datos respecto a la primera categoría. Pero para no hacer ese análisis, aquí hay un pequeño cálculo que nos va a permitir generar la frecuencia esperada para cada categoría. Hemos visto acá que los anchos de clase, acá es, por ejemplo, es 10 su ancho de clase, acá es 20, dijimos 15, y todos los anchos de clase son múltiplos de 5. Entonces tomamos el valor 5. Por último, podemos tomar valores múltiplos de 1. Pero he preferido tomarlos en 5. ¿Por qué? Porque todos nuestros anchos de clase son múltiplos de 5. Entonces, acá le he puesto grupos de 5. ¿Qué significa? En este primer intervalo, ¿cuántos grupos de 5 hay en el ancho de clase? Como tiene un ancho de clase de 10, entonces hay 2 grupos de 5. Como de 20 a 40, ¿cuántos grupos de 5 habrá desde el valor mínimo hasta el valor máximo de dentro de ese intervalo? Sería 4, ¿cierto? 20 a 25, 25 a 30, 35 a 20, 25, 25 a 30, 30 a 35 y 35 a 40. 4 intervalos de 5. En la siguiente categoría, perdón, en la siguiente categoría que tiene un ancho de clase de 15, hay 3 grupos de 5. En la siguiente categoría, que hay un ancho de 10, hay 2 grupos de 5. En la siguiente categoría, de 65 a 80, hay 3 grupos de 5. En la siguiente categoría, de 80 a 85, hay un grupo de 5. Y por último, en la última categoría, de 85 a 100, hay 3 grupos de 5. Muy bien. ¿Cuántos grupos de 5 tenemos en total? Sumamos, son 18. Hay 18 grupos de A5. Y cada grupo de A5 es el que se esperara que tuviera una misma frecuencia, ¿no? Entonces, el N, que es la cantidad total de datos, 108, dividido entre el total de grupos de 5, que son 18, 6. ¿Eso qué significa? Que se espera una frecuencia de 6 datos para cada ancho de 5. Escuchen bien, se espera una frecuencia de 6 datos para cada ancho de 5. Como en la primera categoría son 2 grupos de 5 y se espera 6, una frecuencia de 6, entonces en este intervalo se espera tiene una frecuencia esperada de 12, ¿no? Decíamos que se espera una frecuencia de 6 para cada grupo. Como en el primer intervalo hay 2 grupos, pues su frecuencia esperada será 12. Como en el segundo intervalo hay 4 grupos de 5 y cada grupo se espera una frecuencia de 6, es 24. 6 por 3, 18, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, 6 por 1, 6, 6 por 3, 18. Entonces, fíjense cómo hemos distribuido la frecuencia esperada en función al ancho de clase. Si sumamos nosotros toda esta columna de frecuencia esperada, nos tiene que dar 108 pues también.
Lo que hemos hecho es distribuir la frecuencia total, que era 108, para generar la frecuencia esperada, la cual aquí no serán iguales, porque obviamente los intervalos son de anchos diferentes. ¿Alguna consulta de esta parte, chicos? Bien. Entonces, ¿cuál es el secreto acá? Pillar un factor común denominador entre los anchos. Aquí en la primera clase era de 10 el ancho, 20, 15, 10, 15, 15, bueno, 5 acá, ¿no? 5 y 15. Un común denominador, el 5, ¿no? Porque todos son múltiplos de 5. 5. Entonces hago grupos de 5. De repente en otros ejercicios serán grupos de A3, en otros serán grupos de A2, grupos de 6. Ya uno analiza un poquito los anchos de clase, saca un común para hacer grupitos, y poder ir distribuyendo la frecuencia. Bien, ya tenemos la frecuencia esperada. De aquí para adelante exactamente lo mismo. Vámonos primero a calcular nuestro valor crítico usando chi cuadrado, dijimos, y con una prueba unilateral con una zona de rechazo localizado al lado derecho únicamente, al 95% con K menos M menos 1, que me parece que hemos coincidido con el valor del anterior ejercicio, ¿no? Porque son 7 categorías también, son 7 intervalos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, efectivamente. Son 7 categorías. No hay ni un parámetro calculado. No ha sido necesario calcular mediana, moda, cuartiles, deciles, desviación, nada. 0, nuestro parámetro menos 1, 6. Entonces en la tabla de chi cuadrado, al 95% de confianza y con 6 grados de libertad, hemos obtenido un valor crítico de 12,59. Ya tenemos el valor crítico. Ahora nos corresponde hallar el valor de prueba. Recuerden que en la tabla anterior ya habíamos generado acá por un lado la frecuencia observada, ¿sí? Se ha hecho una encuesta, por ejemplo, por lo tanto esos datos han sido obtenidos a través de la observación, de la experimentación, de un trabajo de muestreo, es la frecuencia observada, y hemos nosotros a partir de estos grupos de A5 que hicimos en este ejercicio, hemos generado nuestra frecuencia esperada. Esas dos columnas nos va a permitir encontrar nuestro estadístico de prueba. Recuerden la fórmula que nos planteamos, frecuencia observada menos frecuencia esperada. Esa diferencia al cuadrado y dividido entre su respectiva frecuencia esperada. Hay algunas celdas que no ha salido cero porque ha habido una coincidencia entre la frecuencia observada y la esperada, obviamente por eso se hace cero, ¿no? Entonces la sumatoria total de esta columna es la que nos genera justamente este factor que es nuestro factor de prueba. 0,1389. Yo les consulto, chicos, este valor de 0,1389, voy a volver la gráfica, 0,1389. ¿Estará en la zona de aceptación o en la zona de rechazo? ¿Qué me dicen? El 0,1389. Aceptación. Muy bien, está en la zona de aceptación. Perfecto, está en la zona de aceptación. Y si está en la zona de aceptación, que lo que se acepta H sub 0. Es decir, que existen suficientes evidencias para indicar que las edades de la población se ajustan a un modelo uniforme o en todo caso que se encuentran distribuidas equitativamente. Y hemos llegado a esa conclusión al 5%. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Está claro, sí? Muy bien. Y acá tienen unos ejercicios, tienen un par, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ejercicios de regalo como parte del práctico. Yo quisiera para la siguiente clase que vamos a entrar a la distribución binomial, es un modelo que sí o sí lo han tenido que ver en la anterior materia, me repasen un poquito el uso de su fórmula. Esta fórmula ustedes la han visto en la anterior materia, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se calcula? Esto que estoy marcando, lo voy a poner en rojo por un momentito. ¿Qué se llama? Lo que he marcado en rojo. ¿Cómo se llama eso de rojo, chicos? He visto, algunos lo escriben de esta manera, tal vez no lo conocen con esa simbología, lo voy a volver a copiar acá abajito. Algunos lo conocen así,
Otros lo conocen, déjenme ponerle, a ver dónde está, cómo, ahí no sé cómo hacerlo aquí para que me muestre ambos, adelante y atrás. No hay esa opción. Bueno, algunos lo conocen de esta manera también. N, C, R. Tal vez algunos lo conocen así. Para mí se lo simboliza así. ¿Cómo se llama esto, chicos? Vamos, eso lo han visto. ¿Cómo se calcula? Si yo les dijera, calcúlenme, y voy a poner esto acá, lo voy a volver a copiar esto acá. Aquí le pondré 7, aquí le pondré 3. ¿Cómo calculamos esto? Eso se llama combinatoria, eso lo han visto en la distribución binomial. ¿Cómo se calcula eso? A través de la siguiente fórmula. N, voy a buscar el símbolo de factorial, no lo pillo, acá está, factorial sobre X factorial N menos X factorial. Se calcula de esa manera. ¿Qué significa la combinatoria? Significa que si ustedes tienen 7 personas, por ejemplo, 7 personas, de esas 7 personas deben escoger 3. Entonces la pregunta es, ¿cuántos grupos diferentes de a 3 personas diferentes pudiéramos hacer con estas 7 personas? Si alguien me ayuda y me hace el cálculo, por favor, donde la cantidad total de personas es 7, este simbolito es factorial, 7 factorial sobre los grupos que vamos a formar son de 3 personas, dividido entre 3 factorial y dividido entre 7 menos 3, 4 factorial. Sería, si esto lo vuelvo a copiar otra vez a un ladito, ¿cómo haríamos este cálculo? Acá sería 7 factorial, 3 factorial y 7 menos 3, 4 factorial. Si alguien me ayuda con ese cálculo, por favor, ¿cuánto sería? 7 factorial dividido, y abajo en el denominador, 3 factorial y 4 factorial. Sería 35. 35. Sí, 35. Es decir, nos está diciendo que podemos hacer 35 grupos diferentes de a 3 personas de esas 7. Y ninguno de los 35 grupos va a contener los mismos 3 elementos, por lo menos en uno va a variar. Son 35 grupos. Ahora, pero yo no les voy a pedir que todo el tiempo, porque vamos a hacer muchos cálculos, que todo el tiempo me estén usando esa fórmula. Me estén usando esa fórmula. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Voy a abrir un documento que tengo para mostrarle algo. Déjenme minimizar esto. La tengo, por favor. Ya, ahora sí. A ver dónde está. Estadística. Déjenme buscar aquí. Le voy a compartir cómo lo van a calcular directamente desde su... Déjenme abrir el documento. Estadística. ¿Dónde está estadística aquí? Medidas, permutación, binomial. Acá ya lo pillé. Déjenme buscar la diapositiva que corresponde. Aquí está. Ya lo pillé. Les voy a pasar un documento enseguida al grupo que no forma parte de la materia, pero es para que lo miren, explica, es el material que yo tengo de lo que es distribución binomial correspondiente a la anterior materia, que también la doy en otra carrera, como base para que lo repasen el modelo binomial, porque no podemos entrar nosotros ya en esta materia a aprender los modelos binomial, porque usted ya lo maneja el modelo binomial. Lo que vamos a hacer aquí es simplemente aplicarle la prueba de aplicarle la hipótesis al modelo binomial que usted ya conoce. Pero para que refresquen la memoria, se los voy a pasar al grupo, ya, como un material adicional. Pero ahorita lo que quiero mostrarles es justamente ese documento. Ya, fíjense. Ya. Ok. Miren acá. Agarren, ¿la ven en mi pantalla, no, chicos? ¿Sí? Se ve. Ya. Sí, sí. Ingeniero. Ubiquen esta tecla en su máquina de calcular, NCR.
Esa es la tecla que nos permite calcular la combinatoria. Fíjense que nosotros hicimos una combinatoria hace ratito de 7 personas y de esas 7 personas íbamos a elegir 3. Entonces, para no estar usando esa fórmula todo el tiempo, entonces ustedes hagan esta operación, introduzcan el 7, habiliten esta tecla NCR, en algunas maquinitas a veces lo tienen arriba, hay que habilitarlo con Shift. En las que son más grandes hay que entrar al menú a buscarlo en la combinatoria, ¿ya? Habilitan la tecla combinatoria que les va a aparecer una C y digitan el 3. Aquí la máquina lo tiene como NCR, nosotros lo hemos visto como NCX, es lo mismo en realidad. Y fíjense que verifiquen que le salga 35, alguien lo había calculado hace rato ya usando la fórmula y salió 35. Verifiquen si usando con esta tecla también le sale 35, por favor. Sale, ingeniero. ¿Ya? Entonces, más adelante, porque en este modelo vamos a tener que hacer muchos cálculos del modelo binomial y vamos a tener que calcular combinatoria cada rato. Entonces, bueno, ya no usen la formulita, directamente usan esta tecla para encontrar ese valor de combinatoria. Muy bien. Voy a dejarle compartir y antes que me olvide ese material se lo voy a pasar de una vez al grupo para que no forma parte del avance. Es un material adicional de respaldo para lo que vamos a entrar ahorita a ver, que es, bueno, en todo caso el día lunes quiero decir, vamos a entrar a ver la prueba de bondad de ajuste al modelo binomial. Son con 19 hojas, me dice acá, bueno, no sé, que debe haber ejercicios resueltos, también un montón de cosas ahí. Ahí son 19 hojitas que hay, donde hay muchos ejercicios resueltos de distribución binomial, para que ustedes recuerden un poquito cómo se usaban la distribución binomial. Nosotros vamos a entrar ya a aplicarle una prueba de hipótesis al modelo binomial. Y de paso, hay que ir repasando, porque después de binomial viene Poisson. También han visto ustedes la distribución Poisson. Entonces también le vamos a aplicar una prueba de hipótesis al modelo Poisson. ¿Alguna consulta, chicos?